La guerra en Ucrania lleva más de 4 años y es el conflicto más sangriento de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo se han perdido vidas humanas en la batalla, también máquinas, específicamente tanques rusos. Las cifras aquí son realmente asombrosas, pero también tienen una salvedad importante, ya que las fuentes varían. Las cifras más confiables son de Oryx, el proyecto de inteligencia de código abierto que solo registra pérdidas verificadas con fotos o videos. Así, Oryx ha confirmado alrededor de 4.400 tanques rusos destruidos, dañados, abandonados o capturados entre febrero de 2022 y junio de 2026. Pero después de todo eso, Rusia ha estado produciendo reemplazos y, según algunas fuentes, puede que en realidad esté a punto de tener más tanques en servicio activo que antes de que comenzara su llamada operación militar especial. Eso suena como algo que debería poner nervioso a Kiev. Y sin embargo, el secreto sucio detrás de esa creciente flota es que Rusia apenas puede usarla. Porque en el tiempo que le tomó a Moscú reconstruir su maquinaria blindada, Ucrania silenciosamente hizo algo mucho más devastador que destruir tanques uno por uno. Ucrania cambió el propio campo de batalla y, al hacerlo, convirtió al tanque de batalla principal, que había dominado la guerra terrestre durante un siglo, en algo cercano a una desventaja. En comparación, las pérdidas confirmadas de tanques de Ucrania se sitúan en aproximadamente 1.400 y el propio Oryx sugiere que esto es un mínimo, no un máximo, porque, de nuevo, solo cuenta las pérdidas que puede verificar con una foto o video. El número real de vehículos destruidos podría ser mucho mayor que lo registrado. Un agregador secundario sugiere que estos registros solo muestran entre el 50 y el 70% de las pérdidas reales de tanques rusos, lo que significa que el número real podría ser mayor, posiblemente en el rango de 6.300 a 8.800 tanques. El Estado Mayor ucraniano, por su parte, afirma cifras superiores a 10.000. Ese número podría ser real, pero proviene de un gobierno que se beneficia de destruir máquinas enemigas, así que considérelo el límite superior. Independientemente de las cifras, Rusia ha perdido al menos toda su flota activa de tanques previa a la guerra, y posiblemente casi el doble. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia entró en guerra con unos 3.000 tanques activos y posiblemente el triple almacenados. Y el instituto calculó que solo en los primeros 13 meses de combate, entre febrero de 2022 y marzo de 2023, Rusia perdió casi 1.900 de esos tanques activos. Más de la mitad de la flota desapareció en poco más de un año. Ningún ejército moderno ha perdido blindados tan rápido. Entonces, ¿cómo es que, después de todo eso, Rusia está a punto de desplegar más tanques de los que tenía al principio? Bueno, la respuesta está en ese almacenamiento que mencionamos. La mayoría de los tanques ahí almacenados provienen de la era de la Unión Soviética, donde las unidades viejas simplemente se dejaban con mantenimiento ocasional. El IAISS afirmó que podría haber 9.000 tanques en reserva, mientras que algunos medios sugirieron que el número podría incluso tener 5 cifras. Un investigador de OSINT, Jumpy, utilizó imágenes satelitales de depósitos de tanques para contar un número más modesto de 7.342 tanques, y cuando las pérdidas empezaron a acumularse en 2023 y 2024, el Kremlin tuvo un problema con la aritmética básica. Algunos expertos afirman que la única planta de Rusia que fabrica tanques realmente nuevos desde cero, Uralvagon Zavod, en Nizhny Tagil, puede producir solo alrededor de 250 tanques modernos T-90M al año. La planta de Omsk puede fabricar otros 150 T-80BBM, una versión modernizada de un modelo más antiguo. Eso es solo 400 por año frente a las pérdidas que promediaban al menos 85 por mes. Así que Rusia tuvo que recurrir a esos cementerios de miles de tanques viejos de la Unión Soviética. Cada tanque nuevo que llegaba al frente no era realmente nuevo. Era un viejo casco soviético, sacado del almacenamiento, desmantelado, reacondicionado con ópticas nuevas, radios y blindaje reactivo atornillado a los lados y devuelto al servicio. Aquí es donde se vuelve casi absurdo y ves a la industria rusa haciendo cosas que rozan la arqueología. Al agotar los candidatos más fáciles, Rusia recurrió a tanques más antiguos almacenados como 1000 T-70 y 2A de principios de los 70. Estas máquinas estaban tan degradadas que sus motores se consideraban muertos. Así que en septiembre de 2024, un representante de la industria le dijo al Comité de Defensa de la Duma Estatal que la industria rusa había lanzado el llamado Nuevo Programa de Regeneración, reparando los viejos motores de estos tanques de 45 toneladas con piezas nuevas. Lograron revivir motores que ya se consideraban chatarra.
El problema era que este programa produciría solo unos 100 motores funcionales suficientes para el 10% de esos T-72A almacenados, así que, en diciembre de 2024, Rusia redobló sus esfuerzos y la planta de construcción de maquinaria Kingisepp, en el Oblast de Leningrado, firmó un contrato para reacondicionar un motor diferente y más potente que también es compatible con el T-72A. Rusia estaba tan decidida a reactivar tanques de 50 años que impulsó un esfuerzo industrial para revivir motores inservibles. Con componentes nuevos, un T-72A de los años 70 podría ser actualizado a algo que se asemeja más o menos a un T-72B3M moderno, aunque nunca estaría tan bien protegido. El analista Yompi Yompia afirmó que en ese momento se convenció de que Rusia quería restaurar casi toda su flota almacenada, salvo lo totalmente oxidado. Así que hagamos las cuentas de los tanques, porque es la columna vertebral de toda esta historia. Como mencionamos, Rusia comenzó con aproximadamente 3.000 tanques activos, perdió alrededor de 4.400 tanques confirmados hasta cerca de 6.000. La nueva producción ha agregado quizás 1.600 tanques entre los dos modelos más modernos, y la retirada de tanques almacenados podría haber dado alrededor de 5.000 cascos recuperables después de restar los aproximadamente 2.100 que estaban demasiado oxidados para salvarse o que pertenecían a la antigua familia T-64. Cuando sumas todo eso, las fuerzas terrestres rusas podrían estar desplegando entre 3.600 y 5.200 tanques, basándose en el límite inferior de las pérdidas. Esa cifra superior es casi el doble de la fuerza inicial. Así que, en teoría, Rusia ha reconstruido su fuerza blindada y la ha hecho más grande. Pero esa misma fuerza también, cada vez más, está compuesta principalmente por piezas de museo. Para entender por qué, necesitamos ver exactamente qué tipos de tanques hay en esta flota, porque no todos los tanques son iguales, y la alineación de Rusia te dice todo sobre un ejército que recurre al pasado para mantener sus formaciones completas. Ahora empecemos con el caballo de batalla, el T-72. El T-72 salió por primera vez de las líneas soviéticas en 1972. Fue diseñado para ser barato, simple, resistente y producible por decenas de miles, el equivalente blindado del AK-47. Está en todas partes y es el tanque más común en ambos bandos, pues Ucrania también heredó muchos. Las versiones modernas de primera línea rusas son el T-72B3 y el mejorado T-72B3M, con mejor control de tiro y blindaje reactivo. Pero el T-72 también es el tanque que se convirtió en un meme global por su destrucción catastrófica. Según el conteo visualmente confirmado de Oryx, Rusia ha perdido alrededor de 1.800 T-70 y dos más que cualquier otro tipo individual. La razón de eso está integrada en el diseño del tanque, a la que volveremos más adelante después de repasar los otros tipos. El segundo modelo es el T-80, que sufre de sus propios problemas. Presentado en 1976, fue el primer tanque producido en masa en el mundo, impulsado por un motor de turbina de gas, el mismo principio básico que un helicóptero o un jet, lo que lo hacía increíblemente rápido y silencioso para su tamaño, capaz de alcanzar 40 millas por hora a campo traviesa. Los soviéticos, y más tarde, los rusos, construyeron aproximadamente entre 5.400 y 5.500 de estos tanques, con la producción extendiéndose hasta 2001. En Ucrania, el T-80 ha sido desgastado implacablemente. Para diciembre de 2024, los conteos de fuentes abiertas confirmaron al menos 1.000 T-80 destruidos, dañados, abandonados o capturados. Algunos analistas sostienen que Rusia ya agotó toda su flota desplegable de T-80, aunque esta afirmación debe verse como una estimación, no como un hecho. Comentaristas rusos han sugerido que Moscú había comprometido alrededor del 90% de sus T-80 disponibles, enviando a los sobrevivientes de regreso a la planta de Omsk en Siberia para ser reconstruidos al último estándar T-80BVM. Se dice que las tripulaciones de tanques rusas le han dado al T-80 un apodo sombrío, el ataúd de acero, después de ver demasiados de ellos perder sus torretas en un solo incidente violento. A la cabeza se encuentra el T-90 y específicamente su forma más moderna, el T-90M Pradiv, que es el tanque que la máquina de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin suele llamar uno de los mejores del mundo. El T-90 en sí deriva del T-72, pero cuenta con mejoras, un mejor cañón y sistema de control de tiro, blindaje reactivo Relikt, la mira del artillero Sosna-U y una mira panorámica para el comandante. Eso lo acerca más a los estándares occidentales. Es el mejor tanque con el que Rusia realmente combate, y aún así lo están destruyendo en cantidades que dejan al descubierto todo el problema.
Las cifras de Oryx para junio de 2026 indican que se han perdido más de 220 variantes del T-90, de las cuales 155 son T-90M. Pero hay otro dato crucial que podría ser impactante. Se cree que Rusia comenzó la guerra con menos de 70 T-90M. En 52 meses ha perdido más del doble de esa cantidad. Por eso esas cifras que indican que la fábrica puede hacer 250 al año, quizás sean producto de la propaganda. Y luego, cuando incluso las reservas de T-72 empezaron a agotarse, Rusia estaba completamente desesperada. Fue más allá de los años 70, más allá de los 60, y sacó el T-62, un tanque que entró en servicio en 1961, y el T-55, un diseño cuya herencia se remonta a los programas de tanques soviéticos de la posguerra inmediata. Son antigüedades con blindaje más delgado, cañones menos capaces y almacenaje de municiones que, si acaso, es aún más peligroso que en tanques más nuevos. Ver a los T-55 avanzar hacia el frente en la década de 2020 fue, para muchos analistas, la señal más clara de que Rusia estaba echando mano de lo último que le quedaba, sacrificando toda ventaja de calidad por la simple tranquilidad de la cantidad. Un tanque de 1946 todavía puede matarte, pero no te va a ganar una guerra moderna, y Rusia lo sabe. Ahora, si quieres análisis más detallados como estos, asegúrate de suscribirte a The Military Show. Publicamos videos sobre todo lo importante que sucede en el mundo. Ahora, todo esto nos lleva al meollo de toda esta historia. El tanque que se suponía iba a cambiarlo todo y terminó siendo un fracaso. El T-14 Armata. Cuando Rusia desfiló por primera vez el Armata en la Plaza Roja en 2015, se presentó como una revolución. Un tanque de nueva generación con torreta no tripulada, cápsula de tripulación protegida y sistema de protección activa que derriba misiles en el aire. Y un diseño hecho para superar a sus contemporáneos occidentales. Pero en la guerra de tanques más grande del siglo XXI, donde Rusia ha estado tan desesperada que ha desplegado máquinas de 1946, el Armata ha estado casi completamente ausente. Apareció brevemente y con cautela en 2023, según informes, empleado solo para fuego indirecto desde la retaguardia y retirado ese mismo mes. La versión oficial fue que el Armata era demasiado caro y era mejor adquirir más vehículos económicos. Los costos unitarios reportados oscilan entre 5 y 9 millones de dólares. Mucho más que un T-70 y dos T-80 o T-90, y como es una plataforma completamente nueva, ni siquiera podía usar las líneas de producción existentes. Ahora, sería fácil burlarse del Armata como un adorno de desfile, pero hay un contraargumento más interesante que vale la pena tomar en serio. En cierto modo, el T-14 no es realmente un fracaso de diseño, sino una víctima del momento, un tanque excelente entregado a una guerra que ya no recompensa a los tanques excelentes. En una era donde un dron de $1,000 puede inutilizar un vehículo de varios millones, invertir esos millones en un solo tanque es básicamente suicida, lo que nos lleva al meollo del asunto. Ya hemos establecido que Rusia ha reconstruido una enorme flota de tanques, en su mayoría de la era soviética. Entonces, ¿por qué exactamente todos estos tanques fallaron de manera tan catastrófica en primer lugar? La respuesta viene en 3 capas distintas. La primera capa es una vulnerabilidad del diseño del T-70 y 2 que se observa repetidamente en videos, incluso si no sabías qué veías. Un tanque ruso es alcanzado, hay un destello y la torreta sale disparada varios metros al aire. Soldados y analistas llaman a esto el efecto Jack in the Box o lanzamiento de la torreta. Esto es una peculiaridad de la ingeniería del tanque. Los tanques rusos, como el T-70 y dos T-80 y T-90, usan un autocargador en lugar de uno humano, lo que les permite operar con una tripulación más pequeña de 3 personas y un perfil más bajo, más difícil de alcanzar. El tanque almacena unos 20 proyectiles listos en un carrusel en la base de la torreta, en el centro del vehículo, rodeando el compartimiento de la tripulación para alimentar el cargador automático. Si un impacto penetrante llega al anillo, una sola carga propulsora puede causar una reacción en cadena que detone toda la munición al instante. La presión no tiene a dónde ir más que hacia arriba, haciendo que la torreta salga volando por completo. El contraste con los tanques occidentales resalta la compensación. El tanque estadounidense M1 Abrams guarda su munición en un compartimento trasero de la torreta, separado de la tripulación por una puerta blindada y con paneles de expulsión. Cuando esa munición es alcanzada, los paneles están diseñados para ventilar la explosión hacia arriba y hacia afuera, lejos del compartimiento de la tripulación. La tripulación puede, y de hecho ha sobrevivido, a incendios de munición que habrían aniquilado instantáneamente a una tripulación rusa. Ahora, los diseñadores soviéticos no eran tontos. Eligieron deliberadamente un modo de falla catastrófico a cambio de un tanque más pequeño, ligero
y barato, que era más fácil de producir en masa, transportar por ferrocarril y detectar en el campo de batalla. Para la guerra que planeaban los soviéticos, un choque continental rápido, donde importaba más la superioridad numérica que la supervivencia individual de los tanques, era un trato racional. El problema es que esta no es esa guerra. Con decenas de drones sobre el tanque en una de las líneas del frente más vigiladas, esa falla dejó de ser ocasional y se volvió un objetivo deliberado. Ahora, la segunda capa de fallas no tiene nada que ver con los tanques y todo que ver con cómo Rusia los usó. El caso de estudio más claro aquí es el avance inicial sobre Kiev. Rusia envió largas columnas blindadas por autopistas predecibles hacia la capital, enfrentando escasez crónica de combustible y, aún más grave, de infantería. Un tanque, pese a su blindaje y poder de fuego, es casi ciego y sordo a corta distancia. Tiene visibilidad terrible, sobre todo lateral y trasera, y en bosques, pueblos y aldeas es muy vulnerable si alguien se le acerca. El trabajo de la infantería de cobertura es encontrar y desalojar emboscadas antes de que se activen. El Modern War Institute hizo la comparación con la guerra de Yom Kippur de 1973, así como los equipos de infantería egipcios y sirios con misiles Sager guiados por cable devastaron tanques israelíes sin apoyo. En 1973, pequeños equipos ocultos de infantería ligera ucraniana, armados con misiles antitanque modernos y drones, desmantelaron columnas rusas, que no tenían razón para avanzar de la manera en que lo hicieron. Las columnas se vieron obligadas a usar las carreteras porque el terreno circundante se había vuelto fangoso y difícil de atravesar. Y esto se ilustró dramáticamente con imágenes del infame convoy de 35 millas de largo al norte de Kyiv. Se amontonaron en atascos de tráfico. Como Rusia no se preparó para una guerra larga, se quedaron sin combustible. Fue una lección de arrogancia, mostrada por la imagen de un convoy de tanques rodeados de 35 millas de largo. La tercera capa son las armas. Al inicio de la guerra, los tanques fueron frenados por los misiles Javelin de EU y NLAV británicos, símbolos virales de la resistencia ucraniana. Ucrania también desplegó su propio Stugna P, guiado por láser. Pero para 2025, algunas evaluaciones ucranianas e independientes de drones les atribuían aproximadamente el 65% de las pérdidas de tanques rusos. Y esa palabra, drones, es donde gira toda la historia. Según el propio Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, la industria de defensa del país alcanzó la capacidad de producir más de 8 millones de drones FPV al año para 2026, a través de más de 160 empresas que van desde grandes fábricas hasta startups en garajes. Aunque es una fuente ucraniana y la cifra exacta varía, la línea del frente ahora está saturada permanentemente, con bombas voladoras baratas cazando cualquier cosa que se mueva. La implicación para los tanques es brutal. Ahora, un tanque no solo debe preocuparse por el equipo de emboscada que podría encontrar, tiene que preocuparse por el cielo, constantemente, por cada metro de cada avance a lo largo de los 1.100 kilómetros de toda la línea del frente. Rusia y Ucrania intentaron combatir los drones, por supuesto, lo que resultó en algunos diseños bastante graciosos. La primera contramedida fue la guerra electrónica, interferidores que cortan el enlace de radio entre el dron FPV y su piloto, haciendo que caiga al suelo sin causar daño. Eso funcionó, hasta que los fabricantes de drones usaron fibra óptica. Estos drones llevaban un cable muy delgado que se desenrollaba en vuelo y conectaba físicamente al dron con su piloto, en vez de usar señal de radio. Según se informa, Rusia desplegó estos primero en la primavera de 2024, y Ucrania rápidamente los igualó. Los cables cubrieron rápidamente el campo de batalla, enredándose en la vegetación, la infraestructura y hasta en nidos de aves. Pero a pesar de eso, la industria de la fibra óptica se disparó, y según se informa, China aumentó los precios entre el 250 y el 400% en 2026. Al fallar las defensas electrónicas, Rusia optó por armadura física. Inició en 2022 con las llamadas jaulas de consuelo, estructuras de rejillas metálicas soldadas en la torreta para atrapar granadas lanzadas por drones. A inicios de abril de 2024, en la guerra ruso-ucraniana, surgieron los tanques Tortuga, vehículos cubiertos con láminas de metal soldadas, ocultando el tanque en una caja metálica tosca, con solo el cañón visible. En 2024, los rusos añadieron cientos de gruesas púas metálicas a estas carcasas, apostando a que los tanques erizos resultantes atraparían y detonarían drones antes de que llegaran al casco. Y para 2025, las púas habían evolucionado en miles de finos pelos metálicos, hechos de cables de aluminio desenrollados y colocados sobre el vehículo como un abrigo peludo. Algunos observadores los describieron como erizos,
y estaban entre los más protegidos vistos durante la guerra, capaces de resistir una docena de drones FPV antes de ser finalmente destruidos, pero aún así seguían siendo destruidos. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Qué pretende hacer realmente Rusia con este enorme arsenal de blindados que no puede desplegar? La respuesta honesta es que nadie fuera del Kremlin lo sabe con certeza. La explicación más probable es que Rusia está apostando a largo plazo. La idea es que los comandantes rusos apuestan a que surgirá alguna nueva tecnología antidrones, un avance en interferencia, en interceptores, en energía dirigida, algo que vuelva a abrir el campo de batalla a una guerra mecanizada rápida y móvil. Mientras tanto, preservan y reconstruyen su núcleo blindado, manteniéndolo listo para cuando los tanques vuelvan a dominar. La posibilidad más oscura y más inmediata es más simple. Esto indica que los comandantes rusos, presionados por obtener resultados, podrían desesperarse y lanzar los tanques al fuego sin importar las consecuencias. Y en ese escenario, la enorme flota reconstruida es simplemente una reserva de acero desechable, enviada al campo de batalla para ganar terreno a un costo terrible. Recuerda que, después de 2022, los avances de Rusia se estancaron hasta el punto en que, entre 2023 y 2025, solo ocupó alrededor del 1.23% del territorio de Ucrania. Y hay un último giro. La flota reconstruida, a pesar de su tamaño impresionante, es fundamentalmente un impulso de una sola vez. Rusia recurrió al enorme arsenal soviético, y ese arsenal ahora está casi vacío. Un análisis satelital de junio de 2026, realizado por el analista de código abierto Juan P., reveló que, aunque Rusia comenzó con una reserva previa a la guerra de 7.342 tanques, solo quedan 2.088 en almacenamiento, y de esos, solo 851 son viables para su restauración. Los 1.237 tanques restantes son en efecto inventario muerto, así que Rusia ha agotado aproximadamente el 72% de toda su reserva de tanques de la Guerra Fría. En este punto, si las pérdidas continúan a aproximadamente 90 tanques por mes, tomará otros 9 meses más o menos antes de que se agote completamente el inventario. Y cuando eso suceda, ya no habrá más oleadas de blindados soviéticos para usar. Y lo que tenga Rusia dependerá únicamente de lo que pueda producir. A Rusia se le está acabando algo más que solo los tanques, pues su dominio de la artillería en el campo de batalla se debilita poco a poco. Para saber más, mira este video y asegúrate de suscribirte a El Show Militar para noticias diarias.